Hola a todos. Hoy quiero empezar este video haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que las entidades financieras pueden prestar dinero indefinidamente? Bueno, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa y desarrollar este tema que básicamente es que sepamos cómo funciona una entidad bancaria. Y eso nos va a llevar a la respuesta de si realmente los bancos podrían prestar dinero indefinidamente. Quiero hablar de este tema porque nos encontramos en una coyuntura mundial, internacional, financieramente complicada, donde después de las circunstancias que hemos vivido en los últimos meses, pues necesitamos que nuestras economías se reactiven, que los negocios empiecen a funcionar para generar empleo y bueno, para empezar a suplir todas las necesidades financieras que todas las economías tenemos. He empezado también a escuchar muchísimas críticas para el sector financiero, pero algunas críticas que son fundamentadas y otras no tanto. Por ejemplo, escuché una posición que básicamente decía que los bancos imprimían billetes y por lo tanto pues ellos podrían prestar dinero sin necesidad de poner tantos obstáculos a los sectores financieros en general, a las personas, a las empresas. Decirles que esta es una apreciación equivocada, porque los únicos que pueden hacer impresión de billetes son los bancos centrales de cada país. Son los únicos que tienen esa potestad. Entonces, los bancos privados básicamente se pueden considerar como un negocio normal, solo que es en el área financiera de las economías y ellos, por su operatividad, por su funcionalidad, ellos también necesitan sacar utilidades de su operación. Si realmente los bancos tuvieran dinero para solamente prestar, imprimieran y no tuvieran necesidad de cumplir con ciertos requisitos que ellos también tienen que cumplir como todas las compañías en todos los sectores, pues los bancos nunca quebrarían, pero hemos pasado crisis financieras donde hemos visto entidades bancarias que han quebrado. Entonces por eso me parece tan importante que todos conozcamos cómo funciona un banco para que sepamos de dónde viene, cómo funciona y hasta dónde digamos que ellos pueden ayudarnos a todas las economías a reactivarnos. Para empezar, quiero hablar de un principio que es fundamental para que exista el sector financiero y es el principio de la confianza. La razón de por qué yo, María Margarita Muñoz, cojo un dinero y lo deposito en una entidad financiera es que sí, la he estudiado, he revisado que es buena, tiene buenos productos financieros y confío en ella y por eso no cojo la plata que yo tengo y la meto debajo del colchón, sino que voy y la deposito en una entidad bancaria. Lo mismo sucede recíprocamente de la entidad financiera para las personas que nos acercamos a pedir alguna ayuda financiera, financiamiento, endeudamiento. El banco nos revisa, nos analiza y lo que él hace es que deposita una confianza en cada uno de nosotros y nos devuelve esos recursos en endeudamiento, en préstamos, en tarjetas de crédito y en todos los productos que nos puede ofrecer. Se podría decir que esta es como la forma más sencilla de explicar cómo funciona una entidad financiera y decirles que toda esta operación que yo puedo hacer al entregarle recursos a una entidad financiera y esa entidad financiera dársela a una persona que lo necesita en un préstamo o en algún tipo de producto financiero está regulada por todas las entidades gubernamentales que se han colocado a nivel mundial para básicamente revisar que esas entidades bancarias financieras están haciendo lo correcto y lo debido bajo unos ciertos parámetros que tienen que cumplir con el dinero que yo les estoy depositando y lo mismo que ellos están cumpliendo con ciertos requisitos al entregar cierto dinero a empresas o a personas. Pero entonces veamos cómo realmente los bancos hacen dinero. Entonces, una primera opción es los bancos tienen cuentas de ahorros. Yo cojo mi dinero y yo básicamente voy y deposito ese dinero en mi cuenta de ahorros. Los bancos tienen que cumplir con un porcentaje que tienen que mantener reservado y que no pueden tocar de ese dinero que yo consigné. Pero hay otro porcentaje, que lo veremos más adelante, que ellos pueden utilizar para realizar inversiones. ¿Por qué? Porque cuando yo metí mi dinero en la cuenta de ahorros, ellos me estaban diciendo que me iban a pagar, por ejemplo, un
1.5% efectivo anual por los recursos que yo dejé ahí. Entonces ellos tienen que hacer sus operaciones, hacer lo que mejor saben hacer, y es generar utilidades financieras con los recursos de todas las personas que confiamos en ellos y que depositamos dineros en ellos. Y ellos podrían, por ejemplo, estar haciendo inversiones en unos test. Los títulos del gobierno en Colombia se podría pensar que es lo que más seguro es. En este momento, si vemos los test a 6 años, casi que podrían tener una rentabilidad del 4%. Y ellos, sabiendo hacer lo que mejor saben hacer, me están dando a mí una rentabilidad del 1.5%, casi ellos están ganando una rentabilidad del 2.5%, y estoy haciendo algún tipo de cuentas alegres básicamente para que ustedes entiendan de dónde están ganando ellos recursos. Una segunda opción de cómo ganan recursos las entidades financieras es con todos los préstamos. Todas las personas, empresas, necesitamos recursos para hacer proyectos, para comprar nuestro carro, vivienda, ok, todos los productos que ellos ofrecen para las personas que necesitamos recursos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Del dinero que yo he depositado en mi cuenta de ahorros, como les dije, ellos tienen que guardar un porcentaje, pero el otro porcentaje ellos pueden utilizarlo para prestar dinero a las personas o las empresas que lo necesitan. Por ejemplo, si yo necesitara un crédito de vehículo, entonces ellos me cobran un 10% por prestarme estos recursos. Ellos están utilizando el dinero que otra persona consignó, confió en la entidad bancaria, y ellos están prestando parte de ese dinero a alguien en los cuales ellos como entidad bancaria están confiando porque ya lo estudiaron, y por eso existen unos ciertos rangos, calificaciones, tasas, dependiendo de qué tan buen pagador eres. Porque es muy importante y quiero dejarlo claro. El recurso que tiene una entidad bancaria para prestar dinero es el dinero que yo deposité en la entidad bancaria. No es dinero que ellos han impreso y han sacado de algún otro lugar. O sea, ellos están utilizando el mismo recurso y dinero que nosotros como clientes estamos colocando por confianza en la entidad bancaria, y ellos lo prestan, digamos que haciendo su mejor trabajo, que es estudiando a las personas o a las empresas a las cuales les van a prestar los recursos y confiando en esas empresas o personas de que les van a devolver y van a pagar cumplidamente esos préstamos que están haciendo. Entonces, hagamos un ejemplo. Yo estoy pidiendo un crédito de vehículo, ellos me cobran el 10% por ese préstamo que me van a hacer, y por ese dinero ellos están pagándole a la persona. Ellos ganaron 10%, pero la persona a la cual dejó sus recursos en una cuenta de ahorros le tienen que pagar el 1.5%, como le veíamos anteriormente. Es decir, que ellos se podrían estar ganando un 8.5%. Todo este negocio incluye riesgos que la entidad bancaria tiene que asumir por todas las personas o todas las empresas a las cuales les están prestando recursos. Una tercera fuente en general de cómo las entidades financieras ganan recursos es cobrando por algunos servicios que ellos ofrecen. Entonces tenemos, por ejemplo, las cuotas de manejo que cobran por algunas tarjetas, seguros, en ocasiones cobran el uso de cajeros electrónicos o de ciertos portales, los cheques, sobregiros. Básicamente esos servicios te pueden estar cobrando un costo directo fijo, que es importante que tú lo conozcas. También tienen una cuarta opción, y es los bancos centrales normalmente tienen mecanismos con los bancos privados para colocar recursos en circulación en las economías. Entonces, esto tiene que ver con todo un tema de política monetaria, donde si tú necesitas incentivar el consumo, colocas mucho más recursos en la economía, donde cuando necesitas hacer todo lo contrario, pues simplemente retiras un poco más. Son políticas monetarias, y no nos vamos a meter como en ese tema económico más profundo para no enredarlos, pero básicamente existen unas subastas de liquidez, donde si una entidad bancaria privada necesita unos recursos adicionales, el Banco Central se los puede prestar a unas tasas muy ventajosas, que a veces pueden ser más baratas de las que reciben por ese préstamo, digamos, que nosotros les hacemos a las entidades bancarias cuando hacemos una consignación en cuenta de ahorros. Si ellos tienen que pagar una remuneración mucho más alta, pero el Banco Central les presta un dinero a una remuneración, ellos tienen que pagar como un interés más pequeño, pues es mucho más ventajoso para ellos. Entonces a veces ellos aceptan como que esas ayudas del Banco Central porque tienen unas condiciones muy buenas.
y vuelven a colocar esos recursos como préstamos en la economía a unas tasas más altas y están generando esa utilidad. En ocasiones, las entidades bancarias entre ellas también generan algunos préstamos porque tienen unas condiciones muy buenas y mejores de las que tendrían con nosotros los clientes cuando nos tienen que pagar una remuneración. Pero esas son como condiciones internas entre las entidades bancarias y el Banco Central. No, ellos tienen que cumplir con ciertos topes, pero les puede ayudar en la medida de que si obtienen recursos con unas condiciones más baratas que les prestan a ellos y ellos lo colocan para sus clientes, con todos sus clientes que les están pidiendo recursos un poco más altas, ese diferencial básicamente es la ganancia de ellos. Una quinta manera de hacerlo es que los bancos también pueden emitir bonos, como lo pueden hacer algunas empresas privadas, y ellos, aunque pagan unos intereses por esa emisión de bonos, son emisiones a unas tasas bajitas y ellos vuelven y colocan esos recursos a unas tasas más altas y por ese diferencial están ganando. Una sexta opción es la titularización de deuda, básicamente mediante la cual una persona puede obtener algunos recursos, pero siempre dejando en garantía algún bien. Por ejemplo, pueden ser las hipotecas. Una séptima opción es que obviamente los bancos van ganando unos recursos y ellos arman fondos donde ellos realizan inversiones propias de la entidad financiera. El business core de ellos es generar una rentabilidad en el sector financiero. Entonces ellos dedican también una parte de sus propios recursos, de lo propio que ellos están ganando, a generar una rentabilidad extra sobre sus propios recursos. Estas son algunas de las opciones como una entidad financiera gana recursos. Pero es importante que sepamos que de estas ganancias que ellos tienen que pagar toda la operación, o sea, ellos tienen que pagar el recurso humano, ellos pagan todo su sistema operativo, ellos pagan todo su sistema tecnológico, entonces no todos son utilidades y nada de gastos para ellos, sino claramente como un negocio común y corriente. Tiene que pagar sus obligaciones, sus gastos, sus costos y una parte es lo que le queda de utilidad para ellos. Entonces, el negocio de una entidad financiera también es riesgoso, es igual de riesgoso a cualquier negocio en cualquier área que se te ocurra en una economía. Entonces, por esa razón también existe un diferencial de tasas dependiendo de qué tan riesgoso seas para pagar un préstamo o qué tan buen pagador seas. Entonces, hay un diferencial de tasas que básicamente habla de el riesgo que la entidad financiera está teniendo y está asumiendo por el hecho de prestarte recursos en el momento que tú vas a solicitar un préstamo. Entonces, decirles, el negocio del sector financiero es igual de riesgoso a cualquier negocio que existe en una economía normal. ¿Y dónde está el riesgo? El riesgo está en que ellos están, al igual que yo estoy confiando en la entidad financiera para colocar mis recursos, ellos a su vez están confiando, después de que han hecho estudios, en las diferentes personas o empresas a las cuales les están prestando recursos, pero también en todas las inversiones que han realizado, que les genere la rentabilidad que ellos estaban esperando para poder pagarles la rentabilidad prometida a todas las personas que depositamos recursos. Normalmente los consumidores no retiramos la totalidad del dinero que tenemos ahorrado porque no nos lo queremos gastar, porque nos están dando una buena rentabilidad. Entonces nosotros no vamos a retirar la totalidad de los recursos. Una entidad bancaria podría verse en graves problemas si todos, absolutamente todos los clientes fuéramos un mismo día, al mismo tiempo, a retirar todos nuestros recursos, porque básicamente nuestros recursos hacen parte de préstamos que se han hecho o de inversiones o de manejos que ellos han tenido y decisiones que han tomado sobre esa parte de recursos que ellos pueden utilizar para generar una rentabilidad mayor. Este tema entonces me lleva a dos cosas importantes que quiero contarles. Una es la liquidez bancaria. Entonces, ¿qué es la liquidez bancaria y cómo ellos asumen todos los dineros y los recursos que las personas vamos a solicitarles diariamente? Es a raíz de esa liquidez bancaria. Ellos tienen que cumplir con un cierto porcentaje que ellos tienen que mantener líquido en sus bóvedas para poder satisfacer todas las necesidades diarias de los clientes que ellos tienen y que van a hacer el retiro de los recursos que necesiten. En este punto, quiero decirles, normalmente era el 11% lo que una entidad bancaria tenía que guardar de los recursos totales que yo tengo depositados en ellos. El Banco Central tomó la decisión, dada la coyuntura que tenemos actualmente,
de bajar ese porcentaje del 11 al 8%. ¿Qué hace y en qué ayuda ese porcentaje? Y es que en la medida que ellos pueden disponer un poco más de recursos, o sea, de 3 puntos más de los recursos que tienen que tener guardados en una reserva líquidas de mi dinero que yo tengo guardado y ahorrado en la entidad bancaria, esos 3 puntos ellos los pueden utilizar para prestar más recursos o los pueden utilizar para generar unas inversiones adicionales. Ahí está una de las ayudas que el gobierno dio, que el Banco Central dio para que haya un poco más de recursos en la economía y las entidades bancarias puedan prestar un poco más de los recursos que normalmente prestan. Eso es para cuentas de ahorros. En cuanto a CDTs, que básicamente es cuando yo coloco unos recursos a 90 días, a 180 días, con una tasa fija, lo que se cambió es que antes era del 4.5 el requisito que se tenía que guardar líquido obligatoriamente y se pasó a 3.5, es decir, ese 1% adicional que se disminuyó también lo pueden utilizar para generar un mayor préstamo o un mayor recurso para disposición a las personas que necesiten solicitar recursos en las entidades bancarias. Esta es una de las grandes políticas que han tomado los bancos centrales, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Decirles un ejemplo de esto también ha sido Brasil. Brasil pasó, digamos que esta liquidez que ellos tenían que guardar de estos recursos que yo estaba depositando en la entidad bancaria del 31% pasó al 25%. Este porcentaje del cual les estoy hablando también es llamado un encaje bancario, que es básicamente lo que no pueden mover y lo que tienen que mantener como en reserva, guardado, líquido las entidades bancarias. Y un segundo tema que me parece muy importante y es por qué en este momento los bancos o las entidades financieras juegan un papel tan importante para el crecimiento y como ese arranque de las economías. Claramente muchas empresas y personas están necesitando recursos para préstamos, para hacer sus inversiones o para pagar ciertas cosas que son fundamentales en sus negocios, en sus casas, y lo que hacen los bancos es que ayudan a ese crecimiento y esa expansión monetaria que las economías necesitan. ¿Pero cómo sucede esto? Bueno, yo les he contado a ustedes que del dinero que yo deposito en mi cuenta de ahorros, la entidad bancaria tiene que guardarla, que ya vimos que es un encaje bancario que también ayuda para la liquidez que necesita la entidad bancaria, que fue el primer punto que acabamos de ver, pero el restante, que es el resto de recursos que ellos pueden utilizar para ayudar en las economías, para generar préstamos, para generar inversiones, para generar diferentes productos financieros para todos nosotros, lo que ellos hacen es que utilizan un término financiero económico que se llama multiplicador bancario. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona, por ejemplo, invierte y yo ahorro 1,000 pesos y una suposición, el encaje bancario es del 10% para hacer las cuentas más rápidas. Básicamente el banco tiene que guardar 100 pesos míos obligatoriamente por el encaje bancario, pero ellos pueden disponer de 900 pesos adicionales para generar préstamos, para generar inversiones. Entonces, ese 900 pesos adicionales ellos lo dan a una persona, por ejemplo, que solicita un préstamo. Entonces esos 900 pesos de la persona que pidió el préstamo en algún punto, sea porque va a pagar algún producto, sea porque lo va a manejar en caja mensualmente por un tiempo, ese dinero termina de nuevo en una entidad bancaria. Y esa entidad bancaria, a su vez, sobre esos 900 pesos, tiene que guardar el 10%, es decir, 90, pero puede prestar 810. Y eso así va pasando con esos 810. Esos 810 se prestan a otra persona y esa persona en algún punto de la cadena van a volver a terminar en otra entidad bancaria. Esa entidad bancaria va a tener que guardar el 10% porque es el encaje, supongamos, y podrá prestar ese 90%. De esa manera se genera el multiplicador bancario, que es tan importante y que finalmente eso es lo que empieza a darle ese avance, ese crecimiento a las economías, y por eso las entidades financieras juegan un papel tan importante y determinante en todas las economías. Muy importante, si este crecimiento no se maneja de manera adecuada, se puede llegar a recalentar la economía
Y si no tiene las regulaciones adecuadas, si no tiene los estándares adecuados, puede empezar a ser perjudicial para las economías y se pueden crear burbujas. Burbujas que ya hemos conocido en el pasado en diferentes economías, donde hemos visto que se presta de manera inadecuada, que no se tienen las regulaciones adecuadas, que no se tienen parámetros adecuados para prestarles a las personas. En algún punto las personas se empiezan a ver colgados con sus préstamos, empiezan a dejar de pagar y las entidades bancarias empiezan a incrementar esos impagos que ellos tienen que empezar a ver cómo los suplen y empieza una bola de nieve donde podría llegar a ser perjudicial. Por esa razón, los quiero invitar a decirles seamos comprensivos con todas las políticas que estamos empezando a tener en todas las economías. Entonces, por esa razón, los bancos tienen ciertas restricciones que son muy importantes para todas las economías y para todas las personas que tenemos recursos en las en esas entidades financieras. Y adicionalmente, por eso ellos, digamos que tienen que cumplir con unos ciertos requisitos, no solo por requisitos que les piden los gobiernos y las entidades que los están vigilando, sino también por ellos mismos. Ellos no pueden prestar entonces dinero indefinidamente. Ellos no pueden prestarle a cualquier persona y a todos no nos pueden prestar las mismas tasas porque no todas las personas cumplimos con la misma calificación de riesgo. Hice un video sobre calificación de riesgo que es muy interesante, me parece, para que lo veas, están dentro de todos mis videos. Entonces invitarte a que todos entendamos un poco de las políticas que los bancos están tomando en este momento y que tengamos mucho cuidado de seguir criticando y de pronto de hablar a la ligera, porque los recursos que se están prestando en las economías para reactivarlas también son tus recursos y mis recursos, y por eso tenemos que confiar en que las entidades bancarias donde los tenemos depositados van a tomar las mejores decisiones para ayudar, para mover las economías, para dar ese impulso, ese crecimiento que se necesita, pero también para guardar todos los recursos que nosotros como personas que confiamos en la entidad bancaria hemos ahorrado y hemos mantenido en nuestras cuentas. Espero que este video informativo haya sido de interés para ti, que hayas aprendido algo nuevo de cómo funcionan las entidades financieras a nivel mundial. Espero que este video te haya gustado. Por favor, suscríbete a mi canal. Seguiré trayéndoles temas innovadores, temas que son de actualidad, y leo todos sus comentarios. Compartan este video porque seguro les va a servir a muchas personas. Chao, chao.